Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todos ustedes, a todos nuestros oyentes. Seguimos con esta serie de programas especiales sobre política, centrados en las elecciones anticipadas del 13 de febrero en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Estas elecciones anticipadas que se van a producir este 13 de febrero fueron convocadas por el presidente Alfonso Fernández Mañueco tras una reunión extraordinaria de la Junta. Tras haber remodelado el gobierno, es decir, lo que se traduce en que destituyó a los 4 consejeros que pertenecían a Ciudadanos para posteriormente disolver las Cortes y convocar estas elecciones, alegando que Ciudadanos, su socio de gobierno, estaba pactando con el Partido Socialista y por Ávila, unos presupuestos a escondidas. En el programa de hoy tengo conmigo a don Carlos Serrano, que es candidato por Unidas Podemos, secretario provincial del Partido Comunista aquí en Segovia, y que encabezará la lista por esta coalición que es Unidas Podemos, que incluye a Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde y otros colectivos de la sociedad civil. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros por hacer este trabajo. Bueno, en primer lugar, quería comenzar la entrevista preguntándole ¿por qué se están celebrando estas elecciones? Como he dicho anteriormente, Fernández Mañueco, el presidente, lo que hizo fue disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para este 13 de febrero. Querría saber exactamente qué es lo que ocurrió. ¿Podría explicárnoslo? Bueno, desde nuestra opinión, lo que creemos que ocurrió es que el candidato del Partido Popular, el presidente de la Junta, el anterior presidente de la Junta de Castilla y León, el actual, lo que hizo fue hacer un cálculo electoralista en base a 3 parámetros. 1, pensando que iba a sacar una mayoría absoluta y quitarse a Ciudadanos. 2, debido a su guerra interna para favorecer a Casado, la guerra interna dentro del Partido Popular, favorecer a Casado y así favorecer al Partido Popular central contra el ala de Ayuso, digamos. Y luego quería adelantar las elecciones porque sabía que se le vaticinaba una serie de casos judiciales, como lo que ha salido por las primarias de Salamanca, que no le iban a beneficiar, y pensaba que adelantando las elecciones pues iba a sacar mejor resultado. Para nosotros es una absoluta irresponsabilidad, porque estamos en la 6ª ola de la pandemia y cuando todo el mundo está preocupándose por mantenerse sano, por las bajas, los autónomos estaban preocupándose por los pedidos que les estaban cancelando debido a las cancelaciones de cenas de empresa, etcétera, 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 pues este señor, en vez de preocuparse por los ciudadanos, estaba haciendo cálculos partidistas, y desde luego nos parece una absoluta irresponsabilidad. Para comenzar con algunos de los temas de los que vamos a hablar en entrevista, uno de ellos es el índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento nacional es del 129,11% y el índice de envejecimiento en Castilla y León es del 204,47%. ¿Qué va a hacer su partido para paliar el envejecimiento y atraer jóvenes? ¿Tiene alguna política de natalidad? Bueno, nosotros creemos que la juventud y la familia necesitan 3 cosas fundamentalmente. Una es trabajo, empleo dignos y de calidad. Creemos que las instituciones públicas ahí tienen un papel importantísimo. La Junta de Castilla y León, si nosotros llegamos y gobernamos, podría potenciar una industrialización, no solo en parámetros económicos, sino también sociales, poblacionales y sostenibles. Luego hay otra cosa clara, que es que necesita servicios públicos, necesita educación para sus hijos, para poder formar una familia, como por ejemplo la educación gratuita en las guarderías, que nos parece fundamental. También sanidad, por supuesto. Y luego apoyos a la vivienda. Creemos que las ayudas al alquiler por parte de la Junta deben de aumentarse un porcentaje considerable. Tiene que haber parques de viviendas públicos, que actualmente
no lo hay o lo hay en muy escasos lugares. Y, y bueno, fundamentalmente son esas tres cosas, ¿no? Servicios públicos, vivienda y empleo digno de calidad. Otro de los temas que está muy relacionado con el tema del envejecimiento sería la despoblación, algo que está ahora mismo en auge, que es uno de los temas principales y de los temas que más preocupan tanto en los jóvenes como en la población de Castilla y León. Los últimos datos oficiales publicados sobre la despoblación en Castilla y León reflejan que la comunidad autónoma está sufriendo, bueno, que mejor dicho, sigue sufriendo un proceso de despoblación. España ha perdido respecto al año anterior un 0,14% de población, mientras que Castilla y León sufre una pérdida del 0,49%, un 0,35% más de la cifra nacional. Esto se traduce en 11.779 habitantes menos que el año anterior. Son cifras publicadas por un medio de Salamanca y creo que son datos muy preocupantes para una comunidad autónoma como es Castilla y León, tan grande, que necesita progresar, que creo que necesita crecer y ser una de las más importantes a nivel nacional. ¿Qué es lo que proponen desde su partido para paliar esta despoblación? ¿Qué es lo que propone Unidas Podemos? Efectivamente, como dices, es una problemática inmensa. En la provincia de Segovia, en el 2011, teníamos 164.000 habitantes y en julio del 2021 teníamos 153.000. Es decir, en 10 años casi 10.000 habitantes menos. Está muy relacionado con las respuestas que te he dado en la pregunta anterior. Al final, para fijar población, lo que es necesario es tener un plan de industrialización que genere empleos de calidad, que se mantengan en el tiempo, es decir, no solo hay que acabar con el paro, sino con la precariedad también. Los sectores que hay que potenciar en este sentido creo que tienen que ser la innovación y el desarrollo. Tenemos un potencial muy fuerte en Castilla y León en el sector de la alimentación que creo que hay que seguir potenciando. Por ejemplo, en este sentido, en Valladolid está el ITACIL, que es Centro Tecnológico Alimentario. Creo que podría haber una sucursal movida por la Junta que estuviera en la provincia de Segovia, nos parecería fundamental. También creemos que en las nuevas tecnologías, con financiación de la Junta, deberían de ayudar a las empresas que apuesten por esta vía. Y luego, ya a nivel público, porque creemos que el sector público es fundamental en todo esto, en actividades como la cultura, consideramos que debe ser muy importante. Esto en materia de trabajo. Lo que hablamos antes, en materia de conciliación familiar, pues tiene que haber ayudas para que las personas puedan tener hijos. tienen que esos hijos poder ir a los colegios en el mundo rural y en el mundo urbano. En el mundo urbano no hay ningún problema. En el mundo rural tenemos más problemas, tanto por transporte escolar como por guarderías públicas, porque en algunos municipios como Cuéllar, que no es pequeño, es el segundo municipio de la provincia de Segovia, que no hay una guardería pública. Y luego, en materia de sanidad, que antes no lo he mencionado, por ejemplo, especialidades de pediatría solo hay en Cuéllar, en Espinar y en Segovia. No hay en Cantalejo, no hay en Nava de la Asunción, no hay en Coca. Entonces creemos que eso es también importante. Bueno, nos ha hablado un poco de las propuestas que tiene su partido para poder paliar la despoblación, el envejecimiento, y también ha hablado de empleo y de educación. Dos temas de los que quería darle una serie de datos, ya que los ha mencionado. Son los datos del paro en Castilla y León, tanto juvenil como a nivel general, de septiembre de 2019, septiembre de 2020 y septiembre de 2021, para hacer una comparativa. En septiembre de 2019, el paro en Castilla y León alcanzó un porcentaje del 11,2%. En septiembre de 2020, 12,5%. Y en septiembre de 2021, de este año pasado, un 10,1%. Parece que se recuperó un poco. Pero en cambio, hablando de los datos del paro juvenil en Castilla y León, son datos mucho más preocupantes. Datos de paro juvenil nos referimos a personas menores de 25 años. En septiembre de 2019, el paro juvenil era del 25,8%.
en septiembre de 2020 del 36,4% y en septiembre del 2021 un 27,5%. Son datos muy preocupantes que reflejan tanto la despoblación como el envejecimiento, como la huida, por así decirlo, de forma informal, de jóvenes hacia otras comunidades, incluso hacia otros países, porque no encuentran aquí empleo, no encuentran un lugar para poder quedarse. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Unidas Podemos para que estos jóvenes vengan aquí, para que se queden, para que tengan empleo, para que tengan futuro en nuestra comunidad autónoma? ¿Qué propuestas tiene Unidas Podemos para recuperar el sector primario, incluso para industrializar la región de Castilla y León y hablando sobre todo a nivel local de nuestra ciudad de Segovia? Vale, en ese sentido, primero comentar algo que me parece importante. Es de ámbito estatal, pero me parece importante. El paro ha bajado a nivel autonómico, ese 10% que has comentado, porque tenemos una ministra de Trabajo que está haciendo un trabajo excepcional y entonces nosotros queremos seguir la senda de Yolanda Díaz en este caso. Lo que está ocurriendo es que el Partido Popular en la Junta de Castilla y León directamente ha abandonado la provincia de Segovia. Consideramos que no hace nada, o sea, es una dejación de funciones absoluta en materia de trabajo y en materia de trabajo juvenil. Como hemos comentado antes, nos parece fundamental. Bueno, vamos a hablar del sector primario, que es lo que comentas, porque es verdad que es muy importante para nuestra tierra. Nosotros consideramos fundamental el sector primario, tanto la agricultura como la ganadería, sea de proximidad, sea sostenible. Hemos hablado que sea extensiva, pero no exclusivamente, es decir, entendemos que haya cierta parte de intensificación de la ganadería y de la agricultura, pero siempre desde una perspectiva familiar, industrial, pero industria pequeña, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto es lo que fija población al territorio y eso es lo que puede traer gente joven, ¿vale? Familias, etcétera. Eso por un lado. En cuanto al sector secundario, luego hablaremos del sector servicios. El sector secundario lo he hablado antes, es que en materia no se ha hecho nada por reindustrializar. Yo creo ni Castilla y León, al revés. Estamos perdiendo la industria que teníamos. Y ni mucho menos en la provincia de Segovia. Actualmente se está haciendo un esfuerzo con el puerto seco. Creo que ahí tiene que haber una financiación importantísima por parte de la Junta de Castilla y León, aprovechando los fondos europeos, que es que además es una oportunidad perfecta, y en los fondos de Next Regeneración. Y lo que digo, creo que hay que apostar por sectores de alto valor añadido. Tenemos una población, la gente joven no es como anteriormente, actualmente está hiperformada y entonces tenemos que potenciar esos sectores, la investigación, el desarrollo, la cultura, las nuevas tecnologías, la tecnología con respecto a la alimentación, y la investigación, y desde el sector público la investigación. Yo trabajo en un departamento de I+D de la alimentación y hay gente buenísima en Castilla y León que se tiene que ir a otras provincias, a otra tierra. Entonces nos parece fundamental apostar por eso. El sector servicios es muy importante, el turismo es muy importante en esta provincia. Creemos que no hay que frenarle, ¿no? Creemos que no se puede solo volcar en el turismo, la economía, pero creemos que no hay que frenarle. Ahora sí, hay que dirigirle. O sea, las instituciones públicas tienen la obligación de generar productos o servicios de calidad. En este sentido, el turismo creemos que tiene que estar relacionado con el valor natural y ecológico de nuestra provincia y con el valor cultural y patrimonial que tiene. En red de guías naturales, red de guías turísticos de patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre las empresas, sobre el sector secundario, ¿cree usted que de alguna forma se puede atraer a Segovia, bueno, tanto a Segovia como a la región de Castilla y León, empresas e industrias
que creen puestos de trabajo? Sí, por supuesto, con un plan de financiación y con un plan claro, es decir, con una planificación. Hablemos claro de lo que quiere la Junta de Castilla y León y de lo que se quiere a nivel de la provincia. Y esa planificación tiene que interesar a las empresas y tiene que tener unos parámetros económicos, como digo, pero tiene que interesar a la administración pública en parámetros sociales, poblacionales y ambientales. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, yo creo que hay financiación a través de proyectos de innovación, subvenciones o ayudas a la contratación fija, contratación de mujeres, contratación de jóvenes. Esa financiación creo que puede atraer. Y luego, fundamentalmente, también no poner trabas burocráticas, ¿no? Que eso es muy importante. Yo creo que con esas medidas podemos ayudar muchísimo. Para pasar a otro tema, uno de los más importantes, creo yo, sobre todo para los jóvenes, tanto de Castilla y León como a nivel nacional, es el tema de la EBAU, de la educación. Muchos jóvenes estudiantes que van a pasar a la universidad o que ya están dentro de la universidad se han quejado en numerosas ocasiones de que la EBAU aquí en Castilla y León es muy dura, es más dura que en otras comunidades autónomas. Entonces eso hace que muchas personas que están haciendo un examen para acceder a la universidad diferente y algo más fácil obtengan mejores calificaciones y puedan obtener aquí un puesto en una carrera que ellos quieren en una universidad, tanto aquí como en otras comunidades. Es algo que eso frustra bastante. Es incluso muchos jóvenes de aquí de Castilla y León se han empadronado en otras comunidades para poder realizar ese examen de forma más fácil y poder obtener mejores calificaciones. Desde su partido, desde Unidas Podemos, ¿cuál es la propuesta que tienen? ¿Tendrían una propuesta de acceso a la universidad para toda España la misma? ¿O tendrían otra serie de propuestas como otro tipo de examen, otro tipo de una serie de prácticas? ¿Qué propuestas tiene su partido para ello? Mira, en esto creo que hay una reivindicación que cuando yo estudiaba en el instituto, que ya hace unos cuantos años, no muchos, era una reivindicación histórica. Yo creo que no tiene que haber prueba de la EBAU, sinceramente, te lo digo. En mi opinión, el bachillerato está para eso, para formar a las personas para llegar a la universidad. Es decir, tiene que haber una formación primaria y secundaria obligatoria fuertes que forme al estudiante no solo para su vida laboral, sino para ser personas dignas, reflexivas, críticas y bueno, que hablen y que aunque trabajen de lo que trabajen, puedan bueno, pues tener una reflexión crítica, etcétera, y tengan un nivel cultural elevado. Una vez que llegas a la formación secundaria no obligatoria, hay dos vías. Una, la formación profesional y otra, la formación universitaria, ¿no? Si la formación profesional no accedes a bachillerato, accedes a un módulo formativo de grado medio y de ahí puedes acceder al grado superior y es perfectamente válido y estupendo. Y si vas a hacer universidad, una carrera universitaria, haces el bachillerato. Y en mi opinión, tienen que formarte bien, tienes que aprobar los exámenes del bachillerato y si has aprobado el bachillerato puedes acceder a la universidad. Esa es mi opinión y creo que esto es una reivindicación histórica y creo que no la debemos de perder sin lugar a dudas. Muchos estudiantes incluso, bueno, comentando esta serie de cosas, ¿no?, sobre la educación, sobre el acceso a la universidad, me comentaban que si era posible preguntarles si creían que en vez de la EBAU se pudiese realizar un examen práctico o un examen teórico de acceso a la carrera específica que pide en cada universidad. ¿Cree que esto es lo correcto? ¿Cree que es mejor lo que acaba de decirnos de no tener un examen? ¿Qué cree que sería lo correcto en este caso? A ver, es una pregunta, no es fácil de responder. Yo
Creo, esto es una opinión un poco personal, creo que no, porque al final cuando te están formando la carrera es algo un poco más específico, ¿no? Hay carreras que son un poco más generalistas y otras que son más específicas. Por ejemplo, yo soy licenciado en biología, digamos que es generalista porque no es una carrera técnica determinada, ¿no? Puede ser botánico, zoólogo, biólogo del mar, etcétera, etcétera. Por eso hablo de que es generalista. Esos conocimientos los vas a obtener en la carrera universitaria. Entonces, si hay un examen, debería ser generalista. Pero yo insisto, creo que lo que te prepara para la universidad es esa educación que has recibido en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato. Creo que es así como debe de ser. Muchas gracias. Ya por concluir la entrevista, una última pregunta que quería hacerle y que le he hecho al resto de candidatos sería la siguiente. ¿Por qué votar a Carlos Serrano? ¿Qué le diferencia respecto a otros candidatos y a otros partidos? ¿Qué me respondería usted a esto? Vale, yo te respondería primero una cosa. Hay que votar a los proyectos. Comprendo que en una provincia como Segovia es pequeña, no son unas municipales, pero tampoco son unas generales, entonces entiendo bueno, pues depende de la persona que pongas, pues puede contribuir. Pero yo creo, y es fundamental, que hay que votar propuestas políticas y proyectos políticos. En este sentido, ¿por qué creo que hay que votar a Unidas Podemos? Bueno, porque Unidas Podemos creo que defiende a la mayoría social. La mayoría social es la gente que, que es clase trabajadora, que se gana un sueldo, con su trabajo, que necesita los servicios públicos, que necesita llevar al colegio a sus hijos, a la guardería, a la sanidad, al médico. Al final, Unidas Podemos creo que representa lo que la mayoría social quiere, que es tener un estado del bienestar garantizado, un trabajo digno y un futuro para ellos y sus hijos. Pues muchísimas gracias, Carlos, por habernos concedido la entrevista y le deseamos lo mejor en estas elecciones y en esta campaña electoral. Nada, muchas gracias a vosotros y por favor seguir haciendo esto porque creo que es muy importante. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy, esta entrevista que acabamos de realizar al candidato de Unidas Podemos por la circunscripción de Segovia a las Cortes de Castilla y León. Les agradecemos que estén ahí con nosotros, que nos escuchen y como siempre que tengan muy buen día y les esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.